Buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, de parte de la directora, la licenciada Danitza Tatiana Gutiérrez, y de parte de todo el equipo ICAFI, es un honor para nosotros presentarles a nuestro distinguido ponente, el maestro Juan Medina del Moral. Con una impresionante trayectoria en el ámbito jurídico, el maestro Medina del Moral ha dejado una huella significativa tanto en el sector público como en el privado. Su carrera abarca una serie de roles de liderazgo y asesoramiento que incluye desde asesoría jurídica en la Policía Auxiliar del Estado de Puebla hasta cargos clave en la Dirección General de la Gobernación Municipal y el Instituto Poblano de la Vivienda. Desde el 2011, el maestro Medina del Moral ha dedicado su tiempo y esfuerzo a la enseñanza universitaria, formando a la próxima generación de abogados y profesionales del derecho. Su dedicación y compromiso con la excelencia en el campo jurídico y académico son prueba de su constante búsqueda de conocimiento y perfección profesional. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano sus perspectivas y conocimientos. La experiencia del maestro Medina del Moral en el aula combina con su extensa trayectoria profesional. Promete ofrecer una visión enriquecedora y práctica sobre temas relevantes al campo jurídico. Les invitamos a aprovechar al máximo esta oportunidad para aprender de su vasta experiencia y hacer todas las preguntas que consideren relevantes. Maestro del Moral, todo el foro es para usted. Muchísimas gracias. Gracias. Yo mismo no me creo todo lo que dijiste de mí, pero bienvenido. Buenas noches a todos. Estamos iniciando esta plática. Es una plática, no es una ponencia, no es una conferencia, no es nada que se le parezca. Yo quisiera tener el contacto con ustedes y que exista toda la confianza para que hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y eh, un momentito, por favor. Espero que ahí ya se esté mirando. Sí, maestro, apenas se ¿Sí? está visualizando. Ok. Bueno, el tema que me encomendaron a mí fue interesantísimo tema de divorcio y custodia compartida. Durante toda la carrera, pero sobre todo al inicio de su carrera, es algo que ustedes van a ver con mucha frecuencia, el divorcio y la custodia compartida, asociado también con la visita y convivencia y con el juicio de alimentos y entre ellos por ahí la patria potestad también. Es un tema que no podemos tratar así como un tema en especial, divorcio y custodia compartida. ¿Por qué? Porque lleva implícitos todos estos temas que les he mencionado. Bueno, es algo que ustedes van a ver desde de manera más importante al inicio de su carrera, si no es que ya lo están viendo. Créanme que vamos a hacer una breve incursión a lo que es el derecho familiar, que en todos lados, en todas las familias y en todos los momentos nos hacen preguntas, incluso cuando estamos en el primer semestre. A las personas se les hace fácil decir, oye, pues tú que estás estudiando derecho, ¿cómo me puedo divorciar? ¿Qué tengo que hacer? Es cierto que el papá puede ver a los hijos, aunque no del gasto, y escuchamos en distintas oportunidades a distintas personas que con su sabiduría natural, pues orientan a quienes les preguntan. Sin embargo, bueno, pues también podemos detectar una falta de conocimiento en la materia porque lo resolvemos todo, tratamos de resolverlo de una manera muy natural, ¿no? Y desde luego la abuelita, el papá, el hermano, pues todos opinan y tienen razón en lo que opinan, porque es la perspectiva que ellos tienen. Ahora vamos a darnos cuenta que no es tan fácil como parece, ¿no? Esto del divorcio y la custodia compartida, pues no es tan fácil como parece.
hay retos y soluciones que tenemos que ir aprendiendo porque nos vamos a encontrar más adelantito en esta presentación con una novedad, que es la oralidad en los juicios familiares. No en todos, aclaro, pero lo digo así ahorita de manera general para irnos metiendo en lo que es nuestro tema. Este tema de los juicios familiares nos lleva a pensar siempre en retos y soluciones. Es decir, tenemos que encontrar herramientas legales para proteger el bienestar de los hijos durante y después del divorcio. Actualmente ya se toma el divorcio como algo muy natural, pero quiero decirles que todavía hay personas a las que les cuesta manifestar que son divorciadas o que está en proceso su divorcio, porque todavía nuestra sociedad como que tiene por ahí algún resquicio de dificultad para aceptar esta situación. Vamos a encontrar dentro de esa materia la protección de los menores, los derechos y obligaciones en materia familiar, los derechos de los menores en situaciones de divorcio, adopción y custodia, y el sistema legal que protege a los niños y adolescentes en los contextos familiares complicados. Vamos a precisar algunos conceptos para lograr entrar de una manera más adecuada a este tema. Créanme, amigos, que la materia familiar dentro de la carrera de Derecho es una materia interesantísima, tan interesante como lo pudiera ser la materia penal, la materia de amparo y todas las materias que se cursan en la carrera. Pero el que se mete a Derecho familiar se apasiona con estas situaciones porque son situaciones de todos los días, ¿sí? De todos los días. Es más difícil encontrar un juicio penal que un juicio de divorcio o un juicio de alimentos o un juicio de guardia y custodia o un juicio de pérdida de patria potestad. Es decir, esto es mucho más frecuente y, insisto, de lo primero que ustedes estarán viendo ya en el ejercicio de la profesión. Cuando cursen la carrera, los que decidan cursarla, cuando la cursen, van a llevar derecho civil y dentro del derecho civil meten en las universidades el derecho familiar, pero no porque el derecho familiar sea cortito, ¿sí? No, al contrario, es amplísimo. Por lo tanto, implica también una dedicación a esta materia. En este caso vamos a conocer algunos conceptos como lo que es el orden público. Ahorita les voy a explicar algunos conceptos y se van a dar cuenta que durante la presentación se van a estar utilizando con mucha frecuencia. ¿Qué es el orden público? ¿Por qué lo estoy tocando de una manera especial? Porque en nuestro Código de Procedimientos Civiles, en Puebla, el de Puebla concretamente, me voy a referir a los códigos de Puebla, no de otros estados, porque pues estamos en Puebla. En el artículo 677 nos dice que los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y hace una serie de disposiciones, una narrativa de las disposiciones que es interesante conocer, enseguida la vamos a ver. Pero, ¿qué es esto? Tenemos una definición aquí muy sencilla, amigos. Conjunto de condiciones legal y reglamentariamente establecidas que, respetando los principios constitucionales y los derechos fundamentales, determinan las reglas mínimas de convivencia en el espacio público. Eso es orden público. Y lo interesante aquí es que tenemos distintas definiciones, casi todas coinciden en el contenido. Por ejemplo, aquí está una definición que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y nos dice en el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Y así tenemos distintas definiciones o conceptos. Pero entrando ya a lo que es este artículo 677, nos habla en su artículo en su primera fracción, el 677, de esto que está resaltado aquí. Las autoridades judiciales tienen facultades discrecionales para resolver las controversias en esta materia, debiendo en todo caso, y ahí hace toda la serie de recomendaciones. Esta frasecita de facultades discrecionales nos va a llevar a una verdadera problemática dentro de los procedimientos familiares, sobre todo los procedimientos orales, porque esas facultades discrecionales hacen que los jueces o las juezas, de acuerdo a su criterio, vayan moderando un juicio y lo vayan llevando de la manera en que ellos consideren que es correcto, brincándose incluso etapas procesales o retardando las etapas procesales. Así tenemos, por ejemplo, que en un incidente en materia familiar, los incidentes deben ser muy rápidos y llegamos a tardarnos más de un año tramitando un incidente, que debería ser pues máximo en un mes, máximo. Sin embargo, nos lleva esa facultad discrecional a que surja una cosa y otra cosa y otra cosa dentro del procedimiento. Bueno, algo muy importante es aquí en la fracción segunda la intervención del Ministerio Público. Créanme que cuando yo empecé a litigar, me decía mi maestro, dale vista al Ministerio Público, y decía, ¿por qué si aquí no hay un delito? Esto es un juicio de divorcio, que no es un delito, pero se le da vista porque es el que representa a la sociedad. Se van a encontrar con que el Ministerio Público, cuando estudien la carrera, o los que ya la estudiaron estarán de acuerdo conmigo, que también se le llama representante social. Algo que busca este artículo son los acuerdos, es decir, los convenios. Los convenios, pero esos convenios no pueden afectar derechos irrenunciables. Por ejemplo, en un convenio, en un divorcio, no se puede insertar una cláusula que diga el menor o la mamá del menor renuncia en favor del menor a los alimentos. No se puede porque son irrenunciables. Otro aspecto muy importante es la fracción sexta. El juez, de estimar lo necesario y siempre en beneficio de la familia, suplirá en lo conducente la deficiencia de la actividad de las partes en el procedimiento sin contrariar las constancias existentes en autos. Es decir, el juez familiar puede, por decirlo de una manera vulgar, meter la mano en las actuaciones y estar subsanando los errores o defectos que se estén cometiendo si estos errores o defectos van en perjuicio de la familia. Aspecto importante también, que yo lo manejo mucho, la fracción novena dice no operará la preclusión cuando sea obstáculo para la investigación de los hechos. ¿Qué es la preclusión? Es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercitado en tiempo y forma. Eso es la preclusión. Y aquí vamos a suponer que tienen una prueba que vino después del momento de ofrecerlas y se puede ofrecer y se tiene que estar admitiendo y desahogando. A todo esto nos lleva esa discrecionalidad que manejaba yo en la diapositiva anterior, esas facultades discrecionales.
Habiendo aclarado ya el por qué me interesa tanto o me interesaba tanto hablar con ustedes de lo que es el interés público, seguimos con otros conceptos de manera muy rápida. El interés superior del niño es algo que en materia civil, en materia familiar, van a estar escuchando siempre, siempre. ¿Qué es eso? La atención que el Estado debe proporcionar a la infancia para el efecto de garantizar su desarrollo integral, tanto físico como emocional, que les permita alcanzar la edad adulta y una vida sana. Esto es el interés superior del menor, que deberá prevalecer sobre los intereses de cualquier otra de las partes del juicio. Algo también muy interesante es lo siguiente. Una de las maneras de proteger define los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños, las niñas y adolescentes. De especial interés también, desarrollo integral. Miren, amigos, cuando hablamos de desarrollo integral quiere decir que el menor, el niño, deberá ir cubriendo sus etapas de crecimiento en todos los aspectos. De esta manera, este desarrollo integral deberá buscarse siempre que haya un procedimiento de divorcio. Que el divorcio no afecte al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Otros mecanismos de protección son protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia y otro perspectiva para juzgar sin estereotipar a las partes. Todos estos son mecanismos de protección que van destinados a los menores de edad. ¿Por qué? Porque se busca justamente el exterior, es decir, que un procedimiento de divorcio no deberá de ninguna manera estar afectando al desarrollo de los menores. Entramos aquí a otro aspecto importante, ¿qué es la patria potestad? ¿Qué es eso? Muchas veces lo oímos un montón de veces en nuestra vida, pero no logramos entender. Pensamos que patria potestad es nada más decir el papá o la mamá me pueden mandar y me pueden ordenar. Pero también el papá y la mamá tienen deberes y derechos que cumplir conforme a la ley. Estos deberes y derechos son los que ejercen los padres sobre sus hijos menores no emancipados. ¿Por qué lo dice así? ¿Qué es la emancipación? La emancipación, por ahí en alguna ocasión me hicieron una consulta, una jovencita que quería divorciarse de sus papás y finalmente lo que ella quería era emanciparse. ¿Qué significa? La emancipación se da cuando un menor de edad se casa con otra menor de edad, hacen su vida en matrimonio y desde ese momento ya no dependen de la patria potestad, es decir, ya los padres no pueden ordenar en sus vidas. Por eso aquí habla de hijos menores no emancipados. Y desde luego también
Compañeros, les pido un momento de su paciencia. Al parecer el maestro, perdón, tuvo un percance técnico. Ya está con nosotros nuevamente, por favor. De acuerdo, gracias. Ya se está conectando el maestro. Les pedimos un poquito de paciencia, por favor, compañeros. Maestro, ¿nos escucha? ¿Ahí me escuchan y me ven? Sí, maestro. Correcto. Vamos a continuar con la exposición esta. Ahorita reponemos el tiempo, no se enojen.
¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, maestro. Correcto, correcto. Entonces, continuamos. Nos quedamos entonces en la patria potestad. Ya les di una leve idea. Y aquí hay una diferencia entre patria potestad y el tema que nos interesa en este momento. ¿Sí? En la patria potestad son todos los derechos y deberes de los padres en relación con los hijos. La guardia y custodia es el cuidado cotidiano de los menores. Esa es la diferencia. No hay que confundir patria potestad con guardia y custodia. Hay casos en que se pierde la patria potestad, por ejemplo, la violencia familiar contra el menor, actitudes perversas, poner al menor en peligro de perder la vida o el incumplimiento de la obligación alimentaria sin causa justificada. Además, en Puebla se puede llegar a perder la patria potestad por no permitir en reiteradas ocasiones la convivencia de los hijos con su otro progenitor o con los familiares de esto. Da lugar a perder la patria potestad y además la custodia. Esta es una situación muy frecuente. Se divorcian los padres, se quedan los hijos con la mamá, de repente la mamá se enoja con el papá por alguna situación y su principal arma es decir, ahora no te permito ver a los hijos. Esto es muy frecuente en nuestro ambiente, en nuestro ámbito. Hay consecuencias del divorcio que surgen dentro del procedimiento del divorcio como esta, ¿sí? Como esta, pero además, otro tipo de consecuencias es la exagerada dilación del procedimiento, la ¿No sabes dónde incertidumbre. está el amarillo? ¿La capa amarilla? Por ahí están la capa amarilla de ser de Superman. Y la importancia de la oralidad, amigos. Hagan ejercicios de oralidad. Ejercítense ustedes desde ahorita, los que están terminando la prepa, los que quieren iniciar ya en la carrera, hagan ejercicios de oralidad. A veces somos callados o muy tímidos, nos da pena hablar, pero hagan ejercicios de la oralidad porque en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia agraria, en materia mercantil y otras, ya los procedimientos son orales. Vayan ejercitándose en la oralidad, enciérrense en su recámara y digan, hoy voy a hablar del clima y empiecen a hablar, suéltense, que no les impida la timidez hablar. Otros conceptos de interés rápidamente, dentro de esos conceptos de interés, en el parentesco por adopción también hay confusión en la sociedad. El parentesco por adopción o parentesco civil es independiente del parentesco por consanguinidad. En este parentesco, el adoptado no entra a la familia de quien lo adopta, no se crean lazos de parentesco entre ellos. Y luego, en alguna ocasión, la pareja decide, ya tiene un hijo o dos, decide adoptar a otro y dicen, este es tu hermanito, y este es tu hermano, y este es tu hermano. Hay alguna confusión. El parentesco se establece entre el adoptado y los adoptantes, no con la familia. Pero qué bueno que los hagan crecer en un ambiente de integración familiar. Es buenísimo eso. Otra situación frecuente ahorita, alienación parental. ¿Qué es esto? Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, repor, odio, miedo
o desprecio hacia el otro progenitor. Es frecuente encontrar a niños a los que les, oye, ¿y tu papá? No, ese viejo desgraciado, borracho, maldito, no quiero ni saber nada de él, no nos da gasto, es muy grosero con mi mamá, en fin, ese tipo de cosas las estamos viviendo últimamente de manera muy frecuente. Enseguida tenemos otro, violencia vicaria. Esta violencia vicaria ya va directamente sobre el menor, ¿sí? Sobre los hijos concretamente. ¿Sí? Forma parte de lo que es nuestro rol social últimamente, la violencia vicaria. Por ahí, si lo llegan a escuchar, ya tienen duda, ya tienen idea de qué se trata. La guardia y custodia la voy a tocar más adelante y tenemos en Puebla dos tipos de divorcio, el divorcio administrativo y el divorcio incausado. En el divorcio administrativo no hay ningún problema, las partes acuden al juzgado o acuden al juzgado del registro civil o acuden ante un notario público y pueden promover su divorcio administrativo. ¿Sí? Desde luego, las condiciones son que no hayan procreado hijos, no estar sometidos a separación de bienes con régimen económico, que la mujer no esté encinta y tener su domicilio actual en Puebla. Este divorcio implica que las partes se presenten personalmente ante el juez del registro del Estado Civil o ante el notario de su elección. Amigos, en lo sucesivo, no confundan un juez de lo civil con un juez del registro del Estado Civil. Son situaciones diferentes. Al juez del registro del Estado Civil lo encontramos en palabras muy sencillas en los juzgados del registro civil donde se casan las personas. Ahí encontramos al juez del registro del Estado Civil, al juez de lo civil. Él tiene una función jurisdiccional y se encuentra en los juzgados civiles. El caso del divorcio administrativo, entonces, no implica mayor problema. Entramos a divorcio incausado. ¿Qué significa, amigos? Que hoy ya no necesitan las parejas o las partes en un matrimonio tener una causa para divorciarse. Sencillamente se ha convertido casi, sin que lo afirme yo, pero casi en un mero trámite. Eso es lo de menos, el divorcio incausado. El problema es la tramitación. Se tramita en vía oral. Aquí, nuevamente, insisto, vayan haciéndose a la idea de la oralidad. ¿Desde cuándo? Desde el 11 de octubre del 2021, por un acuerdo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, implementa el juicio oral sumarísimo en materia familiar en atención a la determinación adoptada por el propio Consejo de la Judicatura. Dentro de este extracto del texto encontramos otros juicios que son orales, como la guardia y custodia, la visita y convivencia y el juicio de alimentos. Son 4 los juicios que se tramitan en forma oral de la materia familiar. Esto fue una copia de la materia civil. En materia civil también vamos a encontrar procedimientos orales sumarísimos. Por eso es importante que les vuelva yo a insistir en la oralidad. Aquí están los otros 3 que se tramitan en vía oral. Volviendo a la oralidad, encontramos distintos artículos dentro de nuestro código que nos hablan del por qué se adoptó
el sistema oral en el juicio familiar. El 574 y, si no mal recuerdo, el 575 del Código Civil nos contempla la posibilidad de que se tramiten los juicios en forma oral. Este divorcio incausado se puede solicitar por cualquiera de los cónyuges. No hay necesidad de que estén de acuerdo como antes. Antes existía el divorcio voluntario, y en el divorcio voluntario las partes tenían que estar de acuerdo. En el divorcio necesario, que era el que existía antes, era importante que existiera una causal. Ahora, con esta implementación, ya no necesitamos ni causal, ni necesitamos el acuerdo de las partes. Puede promoverse conjuntamente, puede hacerse así, o puede promoverse en forma independiente por una de las partes. Pero importante, de acuerdo al artículo 442, si no ando mal, algo importante es que ese divorcio incausado lleve inserto la propuesta de un convenio en el que se definan cómo va a quedar la situación de los hijos, la situación de los alimentos, quién se va a hacer cargo, si el papá puede o no visitarlos, hacer la visita y convivencia, y todos esos detalles precisar, y voy a decir una aberración, precisar exactamente, ¿verdad? ¿Por qué lo digo así? Porque no se puede evitar ese convenio. Ese debe ir. Si la señora se quiere divorciar, no necesita decir es que este señor, este hombre me engaña, o tiene otra mujer, o tiene otros hijos. No, sencillamente promueve el divorcio incausado y se lo van a conceder. Ya no es algo del otro mundo. Este es de los primeros asuntos de los que les van a preguntar a ustedes. Divorcio incausado. Importante también que en ese convenio se precise cómo van a quedar los bienes que hayan adquirido las partes. Se tendrá que hacer la extinción y liquidación de la sociedad conyugal, si es que existe. Teóricamente, este es un procedimiento que tarda muy poquito, pero ojo, estimados amigos, ahí les va algo que tal vez ustedes no lo crean ahorita porque no están involucrados, pero cuando se promueve un divorcio necesario que podría resolverse en un mes, el procedimiento tarda de 6 meses para arriba. Inexplicablemente, bueno, no inexplicablemente, lo que pasa es que tienen mucho trabajo los tribunales. Pero es importante que haya un acuerdo entre las partes, aunque sea divorcio incausado, y de acuerdo a ese convenio que celebren las partes, se puede acelerar el procedimiento. Hay situaciones aquí que el juez determina de oficio, no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero les ofrezco que las pongo a su disposición en la dirección de la institución. Bueno, es importante también la sentencia de divorcio. Tenemos aquí el caso del artículo 452 del Código Civil, que nos dice, en caso de que los padres hayan acordado la guardia y custodia compartida, que ese es nuestro tema, en términos de lo establecido en la fracción segunda del apartado B, el juez en sentencia de divorcio deberá garantizar que los divorciantes cumplan con las obligaciones de crianza sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana para los hijos. Esto es importante, la guardia y custodia cuando es compartida, y cuando no lo es, también es importante. En la sentencia de divorcio
se hablará de la patria potestad, se hablará también de las medidas necesarias para proteger a los hijos de violencia familiar, las medidas para garantizar la convivencia de los hijos con los padres, que solo puede ser limitada o suspendida cuando exista riesgo para los menores. ¿Qué es la guarda y custodia, amigos? Algo muy interesante que podemos ver aquí. Se refiere a la responsabilidad de velar por el bienestar de un individuo, comúnmente un menor. Este compromiso surge en contextos legales como divorcios o separaciones, donde se debe determinar quién asume la responsabilidad. En algunos casos, esa guarda y custodia es compartida. Casi es un porcentaje bajo. ¿Sí? Según el Código Civil, en el contexto del divorcio incausado, establece los requisitos para el cónyuge que de manera unilateral tenga la intención de iniciar el proceso de divorcio. Y ahí se tendrá que definir a quién se confiarán los hijos de los consortes, tanto durante el procedimiento como posterior al mismo. Todo esto lo encontramos en el artículo 443 de nuestro Código Civil. Me estoy yendo un poco rápido en razón del tiempo y lamentablemente perdimos un buen tiempo en la reconexión. Son disposiciones, la guardia y custodia, que deben incluirse en la sentencia de divorcio en relación con la situación de los hijos menores de edad. Se debe definir en esa sentencia con precisión a quién se le confiará la responsabilidad de la guarda y custodia. Muy bien, continuamos con esto. En Puebla, ¿qué pasa en Puebla? En el caso de Puebla, puede existir la guardia y custodia compartida. Está contemplada en el artículo 453. Aquí hablo del 452, pero también el 453 es donde podemos encontrar cómo se puede hacer la guarda y custodia compartida. Pero eso es lo de menos, lo que queda en papel es lo de menos. Y entramos al punto importante también de los alimentos. Aquí vamos a encontrar un concepto de alimentos para que quede claro. Se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, educación, formación e instrucción del alimentista, es decir, el niño que tiene derecho a los alimentos, mientras sea menor de edad, y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Imputable significa que no se le puede echar la culpa. Eso significa imputable. Enseguida encontramos también distintas disposiciones legales respecto a los alimentos, pero hay unas que tengo resaltadas aquí. Comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, libros y material de estudios necesarios, atención médica y hospitalaria del embarazo y parto en cualquier caso del padre hacia la madre. Respecto de los menores, comprenden los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que resulte adecuado para la subsistencia del menor. Los hombres y mujeres que al adquirir la mayoría de edad estén estudiando una carrera tienen derecho a recibir alimentos hasta que obtengan el título correspondiente si se realizan sus estudios normalmente y sin interrupción. Esto es bien importante. Sucede que muchas veces el alumno se inscribe en una carrera, el hijo se inscribe en una carrera con tal de seguir recibiendo los alimentos, pero no va a la escuela, reprueba materias, repite cursos, todo eso hace que se pierda el derecho a los alimentos. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión suficiente al acreedor alimentario o incorporándolo a su familia. Es decir, si el papá se divorció de la mamá
y ya se casó con otra pareja, puede el papá llevar al menor a vivir a la casa, a su nuevo domicilio. Eso, desde luego, si no hay inconveniente. Otros aspectos importantes de lo que es el juicio de alimentos, y aquí cuando cesa, cuando el alimentista deje de dictar los alimentos, no es renunciable ni puede ser objeto de acción. Más disposiciones legales que están por aquí a la vista. Ahora, ya para terminar esta brevísima exposición, rapidísima exposición, vamos a ver qué problemas surgen en la guardia y custodia cuando no hay matrimonio. Cuando no hay matrimonio, los problemas que surgen es la venganza personal. La mujer tuvo un hijo, el esposo no le respondió en su momento y dice, no te voy a permitir ver, ni conocer, ni ver, ni convivir con el niño. Lo convierten también en moneda de cambio. Es decir, si tú me das alimentos, te permito ver al niño. También lo utilizan como instrumento de presión. Ya no vas a poder ver al niño si no me aumentas la pensión o si no me das una pensión. Y también hay una inexplicable e injustificada negativa del progenitor custodio. Hay señoras que de repente dicen, pues sabes que ya me cayó gordo el papá de mi hijo, ya no lo voy a dejar que lo visite ni que conviva con él. Y en fin, amigos, esto es un panorama amplísimo, muy grande, muy amplio, no es detallado. Esto es lo que intenté con esto, es darles una idea de que el divorcio encausado no puede pensarse que sea un procedimiento solo, ¿sí? Ese divorcio encausado siempre está causando problemas en relación a la guardia y custodia, a la patria potestad, a los alimentos, a la visita y convivencia, es decir, va relacionado con todo esto. Y me paso a la sección de preguntas y evasivas. Si tienen por ahí alguna pregunta, yo con esto termino mi disertación. Si alguien tiene una pregunta, me encantaría contestarla. Maestro, hace un ratito nos preguntaba el compañero Andrés, ¿por qué la palabra incausado no se reconoce en el diccionario de la lengua española? Ah, caray, eso sí, no lo sabría yo, no lo sabría yo responder, pero porque no es mi especialidad, pero la situación aquí de ponerle incausado implica el hecho de que es un divorcio, aunque no haya causa para separar a la pareja. ¿Sí? Ese es el sentido que se le da desde el punto de vista jurídico. En el punto de vista lingüístico, pues sí me resultaría difícil contestar esa pregunta. Gracias, maestro. Otra compañera o compañero nos pregunta, si la esposa no trabajaba, ¿le corresponde alimentos? Definitivamente está inserto en la serie de artículos que vimos ahí, que repito, le voy a poner esta presentación a disposición de la dirección para que el que se interese en ella, pues la pueda recibir. Sí, sí, pero sí tiene derecho, sobre todo cuando se dedicó preponderantemente, así dice la palabra, preponderantemente a la atención del hogar. Por ahí se habla incluso también de una compensación, es decir, si hubiera el caso de una pareja que se divorcia, ¿sí? La compensación implica que aunque estén casados por separación de bienes, y implica que la mujer
puede aspirar aparte del patrimonio del el esposo. Se habla también de esa compensación. Así es. Gracias, maestro. Nos pregunta Armando Sánchez, ¿qué tan viable es pedir alimentos a la madre cuando la guarda y custodia se le otorga al padre, si se supone que es él quien gana más económicamente? No obstante que gane más económicamente, vamos a recordar que los alimentos son recíprocos y son proporcionales a las partes. Es decir, a lo mejor el señor gana 100,000 pesos y la señora gana 10,000, ¿verdad? Pero deberá aportar su proporción a los alimentos. ¿Por qué? Porque son irrenunciables y ella no podría renunciar a esa obligación. Es proporcional a los ingresos de cada una de las partes. Gracias, maestro. La compañera Aurelia Victoriano nos pregunta, él cuando a la convivencia, si el hijo no desea convivir con el padre, ¿se puede hacer algo? Sí, sí se puede, pero habrá que iniciar algún procedimiento para que se determine si el papá no está en condiciones de realizar su función parental. Es decir, a lo mejor esa negativa es imputable al papá, pero también recordemos que puede ser por violencia vicaria o que puede ser por la otra causal que también manejamos aquí, que es la alienación parental. A lo mejor la mamá le está incluyendo al niño, le está metiendo la idea de que el papá es una persona mala y desde luego el niño no va a querer convivir con su papá. Pero sí hay que iniciar un procedimiento de visita y convivencia para que se determine si el papá está en condiciones idóneas para desarrollar su función como padre. Gracias, maestro. La compañera Miriam Judith nos pregunta, en el caso de una pareja que estén casados legalmente, pero ya llevan 2 años separados y el padre no le pasa alimentos a sus hijos menores, ¿cómo se le puede pedir este derecho? A través de un juicio de alimentos, definitivamente a través de un juicio de alimentos. ¿Sí? Hay que iniciar el juicio de alimentos en favor de los menores y de la esposa si es que nada más se dedica a cuidar a los hijos. Sí, pero sí hay que iniciar ese juicio de alimentos, así se llama. Gracias, maestro. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, compañeros? Nos pregunta Armando Sánchez. ¿Existe manera de transferir la guarda y custodia a uno de los abuelos de los menores si quien tiene la guarda y custodia así lo decide? No, no, se puede transferir esa guardia y custodia cuando los padres ambos están imposibilitados para desempeñar su función. Ejemplo, es un ejemplo real. Ambos padres, no sabría decir cuál de los dos, pero están contagiados de SIDA. Es un ejemplo real. Están contagiados de SIDA ambos padres. Es necesario que se internen en un hospital para, para seguir un tratamiento y evitar la contaminación hacia la familia. Ahí sí, los abuelos pueden pedir la guardia y custodia de los menores, considerando que los progenitores no la pueden desempeñar. Pero no es transferible, quiere decir, te cedo mis derechos de guardia y custodia sobre mis hijos. No, eso no se puede hacer. Por ahí Amílcar está levantando la mano. Muchas gracias, maestro. Enfocándonos
¿hay alguna forma de abreviar la disolución de bienes cuando no están de acuerdo ambas partes? Se te cortó un pedacito de tu intervención. Perdón, ¿hay forma de abreviar la disolución de bienes cuando ambas partes no están de acuerdo? Te estás refiriendo a la liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Sí, sí. Cuando no se da definitivamente, es el juez el que determina cómo se va a liquidar. ¿Sí? Pero inicialmente se da la oportunidad a las partes para que decidan cómo se va a hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Sí, sí, sí existe esa forma. En este pues, mismo enfoque, cuando tenemos algunas propiedades en patrimonio familiar por razón de alguna enfermedad de los hijos o de los padres, deciden vender, sé que hay que hacer un juicio para poder pues volver a meter al mazo de la pareja y poder comercializar el bien. ¿Cuál sería el procedimiento correcto? Bueno, te estás refiriendo a desincorporar esos bienes del patrimonio familiar para lograr venderlos. A eso te estás refiriendo, me imagino. Así es. Sí se puede, sí se puede. Hay acciones, miren, hay acciones que no tienen un nombre específico. El nombre específico en muchas acciones no se da. Por ejemplo, hace rato me planteaban un juicio de inmatriculación de bienes, ¿sí? El nombre lo toma de la propia acción que se va a realizar. Y así, en el caso concreto, lo que tendrían que hacer es el juicio solicitando la desincorporación de los bienes del patrimonio familiar para lograr su venta. No hay juicios que no tienen un nombre específico, en real, como si habláramos del juicio de alimentos, pues es específico, del juicio de guardia y custodia también son específicos, pero hay acciones que no tienen un nombre específico, sino el nombre se toma Ok. En, de las pretensiones. Sí, muy, muy agradecido, de verdad, y pues en estos temas que nos están ahorita atañendo, ¿qué pasa cuando los dos padres se divorcian, pero provenía de una herencia algún bien y hablando ajá. a los menores, pues uno de los dos padres o los dos padres, y al final deciden venderlo aunque él sea menor de edad? ¿Hay forma de proteger a ese individuo menor de edad? Sí, siempre hay forma de proteger a los menores, pero como que no capté el sentido de tu pregunta. ¿Me Vamos la a pensar podrías? que los abuelos le heredan a Juanito y Ajá. pues a lo mejor fallece Pedro, el papá, y la mamá decide vender, o están vivos los dos y deciden vender el del hijo. Ah, bueno, sí. Se necesita autorización judicial para la venta de bienes de los menores de edad. Se necesita una autorización judicial y tiene que justificar que van a vender el bien para obtener un bien mejor, no necesariamente un bien inmueble, ¿sí? Sino un bien mejor. A lo mejor dicen, vamos a vender la casa de Pedro, que es el niño menor, ¿sí? Te pido autorización, juez, para que me permitas vender la casa y formar un fideicomiso para la educación superior del menor. Sí se puede hacer, sí, pero se necesita autorización judicial. Ok, esa es la forma familiar, algún hijo o algún padre, pero cuando el mismo individuo, el menor de edad, vamos a pensar 15 años, él quiere o no tiene quien lo defienda y él quisiera de alguna forma defenderse, ¿qué podría invocar? No, 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 definitivamente él no tiene capacidad jurídica para invocar nada, ¿no? Sus bienes estarán siempre administrados por sus padres y a menos que logre justificar ante el Ministerio Público
por eso es importante la intervención del Ministerio Público. La necesidad o la falta de objetivo en la venta de un inmueble o el objetivo de la venta del inmueble lo puede hacer a través del Ministerio Público, pero deberá tener razones suficientes y bastantes para lograr su objetivo. El Ministerio Público puede representar al menor incluso contra sus padres. Se puede dar ese caso. Ok. También podría Ujú. invocar un tema de derechos humanos como en el tema de la salud del menor de edad. Se puede, imaginemos, hace rato decía, la autorización judicial para vender, a lo mejor a través del Ministerio Público, siempre representado el menor por el Ministerio Público, puede lograr vender un bien para un tratamiento que él necesita, ¿sí? Pero sí tendrá necesariamente la intervención del Ministerio Público. Muy agradecido. Agradezco la presencia de la doctora en Derecho Rosa Josefina Báez Ramírez, quien se interesó en el tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, tenemos una pregunta del compañero Manuel Ruiz. Eh, Ujú. Dice, ¿se puede divorciar sin tramitar la guarda y custodia? Pues miren, se puede dar el caso de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, consecuentemente la disolución de la sociedad, la terminación de la sociedad. Sí, se puede, pero siempre quedan a salvo los derechos de las partes para que los ejerciten en vía incidental. En este caso, la situación de guardia y custodia, de alimentos, de incluso de patria potestad, la visita y convivencia, siempre quedan salvo esos derechos. Voy a hacer una aclaración. Si promueve una de las partes, vamos a decir, la mujer promueve el divorcio, ¿sí? Lo que va a hacer es agregar a su demanda el convenio en el que se establezcan estas cuatro cosas que acabo de mencionar. ¿Sí? Si esas cosas no le parecen al esposo, ¿sí? Él tendrá derecho a que también se le permita agregar un convenio. Pero si aún así las partes no llegan a ningún acuerdo, ¿sí? El juez va a decretar la disolución del vínculo matrimonial, dejando a salvo toda esta situación de los menores, de los alimentos, de la guardia y custodia, la visita y convivencia, todos los derechos que no se hubieran resuelto en el momento de la disolución. Todo queda a salvo. Gracias, maestro. Tenemos una pregunta más. En el juicio de alimentos, si el deudor no tiene bienes con qué garantizar los alimentos, sus bienes están a nombre de otra persona, ¿se puede llamar esa persona para la medida cautelar? No, no, no. Si vamos a suponer que en el juicio de alimentos, si el deudor alimentario, que es el demandado, no tiene ingresos comprobables, así lo dice la propia ley, ¿sí? No tiene ingresos comprobables, entonces el juez calculará, dependiendo del ritmo de vida que lleve el demandado, calculará una pensión alimenticia en favor del menor. El juicio de alimentos implica tres cosas. Primero, entroncamiento. Segundo, posibilidad económica del demandado. Y el tercer punto, en este caso, sería la necesidad de los alimentos. Vamos a suponer, ahorita me regreso a la pregunta principal, vamos a suponer que el demandado
pues lo demandan, pero no trabaja, vaya, no tiene percepciones en algún trabajo, tampoco tiene bienes a su nombre, pero lleva una vida fabulosa, maneja un BMW, está viviendo en La Vista o en Angelópolis, viste bien, trae un reloj caro, ¿sí? Dependiendo de ese ritmo de vida que está llevando el demandado, el juez le va a fijar una pensión y que se defienda. Pero llamar a un tercero no se puede. El tercero, pues jurídicamente los bienes son de él, ¿sí? De ese tercero. A ese no se le puede llamar. Es ajeno al juicio. Gracias, maestro. Nuevamente nos pregunta el compañero Amical, si en caso Ajá. de uno de los esposos se encontrara interdicto, los abuelos u otro pariente en línea directa puede demandar el divorcio y alimentos para esa persona y los hijos procreados en matrimonio. No, el divorcio no, pero sí podrían demandar los alimentos. ¿Sí? Sí podrían. Justamente el divorcio, como es un derecho personal, el matrimonio es un derecho personal, ¿sí? Es decir, lo tiene que ejercitar la propia persona y si la persona está interdictada, pues no lo puede ejercitar, ¿sí? El divorcio no, pero los alimentos sí los puede demandar los abuelos, ¿sí? O cualquier otra persona incluso, no solo los abuelos, Gracias, maestro. Y ¿sí? el compañero Armando Sánchez nos pregunta, ¿cómo se realiza la tramitación del registro de deudores alimentarios, ya que es algo relativamente nuevo? ¿Es de manera oral y se tiene que hacer vía incidental? No, no. La inscripción en el padrón de deudores alimentarios no es ningún incidente. Esa se da de la siguiente manera. Primero se obtiene una sentencia o una resolución donde se esté condenando al pago de alimentos, ¿sí? Se le requiere al deudor, no quiere pagar, entonces con copia certificada de esa resolución se acude, ya eso ya lo hace el interesado, acude al registro nacional de deudores alimentarios y lo inscriben ahí. Pero primero necesita que se determine que hay una obligación alimentaria que cumplir. Muchas gracias, maestro. Estoy viendo aquí qué porcentaje es el máximo que puedes alcanzar en una pensión alimentaria con 2 hijos y la esposa. Con 2 hijos y la esposa. Miren, el criterio que utilizan en general los jueces es por cada hijo 20% de los ingresos. Sí, y otro 20% por la mujer. Quiere decir que en este caso le estarían embargando el 60% de los ingresos. ¿Sí? Más o menos es un 20%. Hay jueces que determinan más, ¿verdad? Hay jueces que determinan el 30%, pero yo hablo en general, el criterio es 20% por cada hijo, que es insuficiente definitivamente. Pero si es insuficiente, entonces la madre puede promover el incremento de la pensión alimenticia y justificar por qué no le alcanza. Se puede hacer también. Y por ahí otra pregunta, creo que también era de Amílcar. Sí, No recuerdo. maestro. Nos pregunta, em, nos pregunta, ¿cómo puedes sacar a alguien de ese padrón? Y en caso de los estados donde se suspenden sus derechos políticos, ¿cómo se reactivan? Ajá. Bueno, en cuanto empieza a cumplir con la obligación alimentaria
poniéndose al corriente en todos los pagos, puede solicitar al juez que se gire instrucciones al padrón para que lo den de baja, ¿sí? Obviamente, aquí el padrón ya va a informar a la gente que está dado de baja, pero los interesados sí pueden acudir. Si una empresa está interesada en la persona, sí puede acudir, preguntar por la situación, le van a decir, pues ya está dado de baja porque ya está cumpliendo. Quiero agregarle a ustedes que la falta de proporción de proporcionar alimentos no solamente es una acción de derecho civil o familiar. Aquí se puede acudir en vía penal y ejercitar la acción de incumplimiento de obligación alimentaria y abandono de personas. En vía penal ya será el interesado el que elija cuál vía quiere utilizar. ¿Algo más? ¿Algo más? Manuel Joil Mu. ¿De dónde es Manuel Joil Mu? Bueno, ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, señorita, ¿podría comunicarme? Sí, sí lo escuchamos. Lo escu- Cuando, maestro, una pregunta sí. muy eh, que me surge en este momento. Este, si el deudor alimentario, por X razones, llega a suspender o a atrasarse, pues, en los pagos, y se le junta una cierta cantidad ya no pagable para su situación económica, ¿quién decide los montos a pagar? ¿El juez? ¿O tiene que haber un convenio entre madre y padre? O sea, entre mujer y esposo, ex esposo, por el estilo. Lo idóneo es que se dé ese convenio. Eso sería lo idóneo, ¿sí? El segundo paso sería demandar por parte de la señora el incumplimiento de la obligación alimentaria. Al, al ser emplazado el demandado, tendrá que justificar el por qué se ha retrasado en el cumplimiento de su obligación. ¿Sí? Y si no logra justificarlo, hablo de Puebla, veo que es usted de Chiapas, ¿verdad? Así es, profesor. Hablo del caso de Puebla. Si no logra justificar la falta de pago, el propio juez da vista al Ministerio Público para que le inicien el procedimiento penal. ¿Sí? Pero vamos a suponer que dice el demandado, oye, me atrasé, sí es cierto, pero estoy dispuesto, dame chance, juez, te propongo esto, te propongo que en lugar de 100 pesos, te voy a dar 150 para ir reponiendo lo que falta. Y puede ser una situación que el propio juez admita. Se presenta también otra situación, Manuel. Vamos a suponer, una persona que tiene un trabajo excelente, donde gana 60,000 pesos mensuales, ¿sí? Y se compromete a dar una pensión, en el caso del divorcio, se compromete a dar una pensión de 30,000 pesos al mes, ¿sí? Pero con el paso del tiempo sucede que pierde su chamba, ¿sí? Pierde su chamba y ya no puede dar 30,000 pesos al mes. A lo mejor consigue otra chambita donde nada más puede dar 3,000. Es cuestión también de lograr un ajuste. Él mismo va a comparecer ante el juez y le va a expresar su imposibilidad de seguir cumpliendo con 30,000, ¿sí?
y le va a decir al juez, mira, ahora nada más gano 3,000, tú dime cuánto le puedo dar. ¿Sí? Y el juez le va a fijar esa pensión. Recordemos que en el caso de Puebla, la posibilidad económica del demandado es uno de los 3 elementos o 3 supuestos para el juicio de alimentos. Así es, Manuel, Muchas gracias, maestro. a la orden. Por ahí vi que había otra pregunta escrita. Sí, nos pregunta el compañero Amílcar. En el caso de las ventas de bienes muebles e inmuebles, si el deudor alimentario o de derechos de educación puede ser requerido vía judicial, aunque ya esté consumada la compraventa. Definitivamente, sí, 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 definitivamente, definitivamente puede ser requerido del pago, ¿sí? Este, hay causas excluyentes de responsabilidad, por hablar en términos penales, ¿verdad? Hay causas excluyentes de responsabilidad, pero la mayor parte de las veces, cuando se venden bienes con el ánimo de defraudar al deudor alimentario, pues incurren las personas en responsabilidad penal. Pero el adquirente, el nuevo propietario, pues ya no, él no tiene nada que ver en el procedimiento de alimentos, ¿sí? Hace rato les comentaba, no se puede llamar ese tercero porque el tercero no tuvo nada que ver, él fue un simple adquirente, nada más. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con los bienes que son, pues, parte del acervo patrimonial de la familia, ¿no? Me estoy refiriendo a que, si bien es cierto, la casa está a nombre del papá o de la mamá, pues es el derecho a la vivienda el que permite que se esté utilizando esa casa y que los que la están utilizando la sientan como suya. Gracias, maestro. Sí. Creo que ya son todas las preguntas. ¿Usted quisiera agregar algo más, maestro? Nada más decirle a los asistentes que la presentación está muy sencilla, está sencillita, nada más que por razones de tiempo no la agoté detalladamente, pero para, para el tipo de auditorio está a su disposición con ustedes en la institución, ¿sí? La pueden solicitar y yo no tengo ningún inconveniente en que la lean, porque el contenido que lleva, pues fue extraído del código, de los códigos, quiere decir, no es nada que yo haya inventado de lo que pueda exigir derechos, ¿verdad? Con toda confianza pueden solicitarla a la institución y estoy seguro que se las van a comentar. Les agradezco mucho su atención y espero que los que todavía no están decididos a estudiar derecho, pues encuentren una motivación suficiente para inscribirse e iniciar la carrera y ser exitosos en el desempeño de la misma. Gracias a todos, buenas noches, me despido de ustedes. Muchas gracias, maestro. De parte de la directora, la licenciada Tatiana Gutiérrez, y de parte del equipo de ICAFI, estamos profundamente agradecidos con usted por su valiosa participación en el webinar. Su conocimiento y experiencia enriquecieron significativamente la sesión. Y bueno, también queremos agradecerles a quienes nos acompañaron el día de hoy y nos gustaría aprovechar también la oportunidad, como usted bien lo comenta, para compartir con ustedes que, bueno, estamos a punto de iniciar nuestra licenciatura en Derecho con formación en nuevas tecnologías. Y, bueno, comentarles también que el maestro Medina es parte de los docentes que tenemos en nuestra licenciatura y estamos muy encantados de tenerlo con nosotros. Y bueno, es por eso que el día de hoy pues tocamos este tema tan importante. Les podemos proporcionar información a sus números de contacto, quienes deseen tener más información de nuestra licenciatura. Y bueno, estamos a punto de iniciar el día 9 de septiembre.
sin más por el momento, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y que pasen buena noche. Muchas gracias, señorita, Adiós, igualmente. adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.